Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Mecánica Universitaria de Science for You. Hoy vamos a hablar de la velocidad y la aceleración. En general podemos decir que del movimiento. En un video anterior se han abordado las expresiones para el cálculo de velocidades, aceleraciones, mediante el proceso de derivación, o la velocidad y la posición mediante el proceso de integración. Pero en esta ocasión vamos a profundizar un poco más al respecto del movimiento unidimensional, que a pesar de ser la forma más simple del movimiento, sirve para entender algunos conceptos que posteriormente se pueden generalizar sin la matemática que pudiera ser complicada relacionada con el álgebra de vectores, además de las herramientas del cálculo infinitesimal. Para empezar a hablar de movimiento, es necesario definir un sistema de referencia que se compone de dos cosas. Bien, en este caso, nuestro sistema de referencia va a tener un origen y una escala que van a formar lo que nosotros denominamos un sistema de coordenadas, bien, es decir, un origen y la escala nos definen un sistema de coordenadas. Esa es la primera cosa que debe tener nuestro sistema de referencia, además de una forma en la que se pueda medir el tiempo. En este caso tenemos un cronómetro o un reloj. Bien, entonces un sistema de referencia va a estar compuesto de dos cosas. Un sistema de coordenadas que tiene un punto de origen y una escala, lo que ayuda a medir distancias, es decir, a hacer mediciones espaciales, y además un reloj, que lo que ayuda es a medir hacer mediciones temporales. En la imagen que tenemos aquí, bien, solamente vamos a mencionar rápidamente. Tenemos a un objeto que vamos a considerar como un objeto puntual. Vamos a decir que es un objeto puntual. Entonces, un objeto puntual o un punto material es aquel en el que no nos importan, por decirlo de alguna manera, las dimensiones de este objeto, y lo consideramos como si solamente un punto de él se moviera. En ese punto estará concentrada absolutamente toda la masa de dicho objeto. Bien, esto pudiera carecer de sentido. ¿Cómo es posible que una persona como la que vemos aquí, que es la que va a interactuar, se pueda considerar que está concentrada en un solo punto? Bueno, eso es útil para algunas descripciones y pudiera ser visto desde otro punto de vista. Supongamos que ustedes se alejan del planeta Tierra, no que están sobre él, sino que lo ven desde la distancia de algún otro de los planetas. Así como nosotros ahora vemos a la Luna como prácticamente un punto en el cielo, pues si nosotros estuviéramos a la distancia de la Luna, posiblemente veríamos a la Tierra como algo semejante, como un punto, a pesar de que sabemos que tiene dimensiones, tantas dimensiones que nos podemos situar sobre ellas, ¿bien? Pero la distancia a la que la observamos es lo suficientemente grande para considerarla como una masa puntual. Entonces podemos decir que una masa puntual o un punto material es aquel cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con la distancia a la cual se está estudiando. Bien, entonces en ese caso prácticamente cualquier objeto lo podemos considerar como un punto material o como una masa puntual. Las mismas galaxias están tan alejadas, tan lejanas, que desde nuestro sistema de referencia, desde nuestro punto de vista, las podemos considerar algunas como objetos puntuales. Bien, a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, nosotros recordamos o nosotros sabemos que para describir a un objeto en su estado dinámico se requiere de algunas cantidades
como la posición, la velocidad y la aceleración. Esta simulación que tenemos aquí, lo hacemos, estamos utilizando la página de PED, de colorado.edu, que tiene algunas simulaciones de herramientas de física. Ya lo hemos utilizado en algún otro momento para simulaciones de electromagnetismo, perdón, de electrostática. Entonces, vamos a entender un poquito la simulación. Aquí, lo que se tiene es la posición, la velocidad y la aceleración. Cuando se refiere a la posición, básicamente se refiere a la posición inicial. Por ejemplo, yo puedo poner aquí 8 y entonces esta persona va a aparecer en la posición de 8 metros. Puedo ponerle menos 5 y entonces me va a aparecer aquí en menos 5 metros. Básicamente lo que estoy dando aquí es la posición inicial de esta persona. Aquí también lo que voy a indicar es la velocidad inicial. O sea, cuando yo establezca un numerito aquí, lo que voy a estar haciendo es definir la velocidad inicial. Si nosotros solamente ponemos posición y no agregamos ninguna velocidad, la posición permanecerá constante. Ahora, si nosotros agregamos una velocidad, pero no agregamos ningún valor de la aceleración, la velocidad va a permanecer constante. Bien, entonces eso nos explica, bueno, eso es básicamente lo que hemos visto. Si nosotros estamos en un punto del espacio y no nos movemos, la posición va a permanecer constante. Si nosotros llevamos una velocidad constante y no existe un cambio de velocidad, pues la aceleración va a ser 0. Sin embargo, si nosotros ponemos una velocidad, entonces la posición va a cambiar. Si nosotros ponemos una aceleración, la velocidad va a cambiar. Y seguramente si nosotros agregamos una aceleración, va a cambiar no solo la velocidad, sino también la posición. Bien, entonces vamos a moverle un poquito aquí los números. Ya vimos cómo es que cambia la posición cuando cambiamos un numerito aquí. Aquí hay una herramienta muy interesante que nos dice vector de velocidad. Eso es porque si nosotros activamos este recuadro y agregamos un número aquí, por ejemplo, el 7, ¿verdad? Entonces vean que aparece una flecha en la dirección positiva y con un tamaño. Si nosotros cambiamos esto por 17, entonces la flecha se hace más grande porque la magnitud de la velocidad es más grande. Si ahora lo que nosotros hacemos es cambiar el signo, entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ir en dirección contraria. Bien. También podemos hacer lo mismo, activar la opción de que nos aparezca la flechita de vector y podemos poner menos 8. Eso significaría que es una aceleración también en la misma dirección. Si la ponemos simplemente como 8, va a ser una flechita en la dirección contraria. Esto no es una incongruencia. Inicialmente, la persona puede empezar a moverse a la derecha, pero su aceleración será a la izquierda. Esto significaría que está frenando. Bien, vamos a mostrar esto con valores tal vez un poco más pequeños. Vamos a poner aquí menos 4 y aquí vamos a poner simplemente 2, ¿verdad? Bueno, este número está muy grande, así. Entonces vean que se redujeron las flechitas y vamos a ejecutar la simulación. Entonces vean que va hacia la izquierda, pero está frenando. Y ahora la aceleración gana y hace que la velocidad crezca, pero en dirección positiva, ¿no? Se ve el cambio de signo aquí. Bien. Entonces, podemos también tener, por ejemplo, una aceleración. Bueno, vamos a reiniciar todo. Y dar una posición 0 y una velocidad de 1 metro sobre segundo. Vean que no va a cambiar la aceleración porque exista la velocidad.
Bien, y ahorita vamos a ver qué relación tiene eso con las ecuaciones. Entonces vamos a dar, ahí se mueve, cambia la posición porque hay velocidad, pero no hay aceleración, la velocidad es constante. Se sigue moviendo a 1 metro sobre segundo. Bien, aquí podemos desactivar esto y entonces este caballero seguiría moviéndose hacia la derecha o a la izquierda dependiendo de cómo lo dejemos evolucionar. Entonces aquí podemos hacer algunas anotaciones. Bien, podemos decir que se observa que si la posición, ay, eso está muy grande, vamos a hacerlo más pequeñito y de otro color, así y así. Si la posición X es constante, entonces su derivada respecto al tiempo, que es la velocidad, es 0. Y es lo mismo que se ve en la simulación. Si la velocidad es 0, la posición es la misma, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Eso nos lo muestra la simulación. Además, también observamos algo similar para el caso de la velocidad y de la aceleración. Si la velocidad es constante, como en este caso, su derivada temporal o respecto al tiempo, que es la aceleración, va a tener un valor 0. Bien. Entonces, los sistemas de referencia, regresando un poco a los sistemas de referencia, la regla para elegirlos es básicamente que no existe una regla y que, mejor dicho, la regla para elegir los sistemas de referencia es que se eligen como a nosotros nos convenga. Es decir, que simplifique nuestros cálculos, que simplifique nuestras expresiones matemáticas. Esa es la regla para elegir un sistema de referencia. Yo, en lo personal, siempre les recomiendo, bueno, no siempre, pero en los casos más simples, yo siempre elijo el sistema de referencia como el lugar en el que el objeto que estamos estudiando se empieza a mover. Bien, entonces, esa es mi recomendación. Entonces vamos a ir un poquito más allá. Si se dan cuenta, aquí está la opción que dice gráficas. Y vamos a ver para qué nos es útil. Entonces tenemos lo mismo, pero ahora esta simulación tan bien elaborada nos va a mostrar cómo es la gráfica. Bien, por ejemplo, si aquí le pongo 4, ahora esta flechita me va a indicar que la posición de este caballero es en 4. Vamos a cambiarla, por ejemplo, a 8. Y aquí cambió la flechita. Me va a decir que el sujeto está en la posición inicial de 8 metros. Pero vean que no ha cambiado ni la velocidad ni la aceleración. Solo estamos indicando la posición inicial. Ahora, si nosotros dejamos al sujeto en la posición inicial, que nosotros elegimos como el origen, y cambiamos, por ejemplo, la velocidad, vamos a elegir una velocidad un poco pequeña. Vamos a ver si acepta números fraccionarios. Vean, para empezar se va a la derecha, ¿verdad? Vamos a activar que se vea la flechita de vectores. Aquí está el vector. Inicialmente es una flecha chiquita. Y vamos a dejar que cambie. Bien, entonces ahí va. Y aquí abajo están apareciendo tanto la posición como la velocidad. Vean que la velocidad es una línea recta horizontal, ¿verdad? Es una línea recta paralela al eje X, mientras que la posición es una línea que tiene un ángulo, sin embargo también es una línea recta, ¿verdad? Es una línea recta que tiene un ángulo respecto al eje horizontal. Ok, entonces vamos a reiniciar esto. Y vamos a darle una aceleración. Ahora vamos a decirle, queremos que vayas a la derecha a 5 metros sobre segundo y que después te muevas a la izquierda. Bueno, que vayas frenando
y que esa misma aceleración negativa te lleve a la izquierda. Es lo que le estamos diciendo a este sujeto. Entonces vamos a ver. Ahí va. Entonces se va moviendo. Se detiene y empieza a regresar. Bien. Hasta ahí la velocidad va aumentando de manera negativa hasta que de repente se vuelve muy grande. Entonces tenemos que notar algo que está pasando con las curvas. Ahora la que se mantuvo constante, siendo una recta horizontal paralela al eje X, es la aceleración. Bien. Y la velocidad ahora es una línea que tiene un ángulo respecto al eje X, que era lo mismo que pasaba, ¿verdad? Hace rato la recta que tenía un ángulo era la posición, ahora la recta que tiene un ángulo de inclinación respecto al eje horizontal es la velocidad. Y la posición se nos convirtió en una curva, ya no es una recta, es una curva. Y esto tiene que ver con la relación que existe entre el tiempo y la posición para cada una de estas gráficas, ¿verdad? Vamos a escribirla por aquí. Vamos a decir la posición es una función del tiempo, pero del tiempo al cuadrado. La velocidad es una función... eso no, era la velocidad es una función del tiempo de manera lineal, es decir, a la primera potencia. Y la aceleración no es una función del tiempo, porque esta es una constante. Bien, es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es aceleración constante, velocidad que depende linealmente del tiempo y la posición que depende cuadráticamente del tiempo. A esto es a lo que nosotros le llamamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Bien, a esto que tenemos aquí. Entonces vamos a regresar al caso anterior, en donde vamos a decir, bueno, vamos a dar una posición inicial, vamos a decir que empieza en menos 9, entonces ahí está en menos 9, le vamos a decir que tiene aceleración 0 y que tiene una velocidad de 2 metros sobre segundo. Bien, entonces vamos a ver cómo empieza ahora. Bueno, vamos a reiniciarlo para que las gráficas también se reinicien. Entonces, sí, le vamos a decir que queremos que se reinicie. Aquí va a empezar en 9, perdón, en menos 9. Aquí va a empezar, aquí va, dijimos que era 3 metros sobre segundo. Y vamos a dejar que crezca. Vamos a dejar además que se observe la dirección y la magnitud de la velocidad, que es esa flechita en rojo. Entonces vean que se mueve a la derecha. Bien, se mueve a la derecha. Vamos a dejar que se siga moviendo. Vamos a dejar, de hecho, que llegue al final, para que se pueda apreciar mejor lo que nosotros queremos indicar o queremos explicar. Bien, se va a detener cuando llegue al final y choque con el muro. Ahí se detuvo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A diferencia del caso anterior, esta es una línea recta. Eso significa que la posición ahora es una función del tiempo a la primera potencia. Es decir, es una función lineal del tiempo. Bien, eso es lo que genera que lo que tengamos sea una línea recta. Y aquí decimos que la velocidad no depende del tiempo. Eso significa que la velocidad es constante. En este caso, decimos que estamos hablando del movimiento rectilíneo
uniforme. Bien, entonces recuerden, velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración constante, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Bien, recuerden, la velocidad y la aceleración pueden estar en direcciones contrarias. Si la velocidad y la dirección, la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración son contrarias, eso significaría que el objeto está frenando en relación a la velocidad inicial. Recomendación mía, intenten que su posición inicial sea el origen, al menos en los casos más simples. Bien, entonces espero que haya servido esto para que se entienda un poco más la forma de moverse tanto de manera acelerada como a velocidad constante. Esta simulación no es general, esta simulación solamente sirve para objetos sin movimiento, para objetos con movimiento a velocidad constante y para objetos con movimiento con aceleración constante. Bien, y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya servido para entender mejor su clase de mecánica. Seguimos en contacto y ya saben, síganse cuidando. Saludos.